Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Hoy transmitimos desde Bogotá, desde el Centro Internacional de Noticias de este canal. Al final del programa, no lo olviden, ustedes lo pueden encontrar completo, pueden encontrar apartes en nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast, si lo quieren escuchar, está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy a Club de Prensa. En primer lugar, Ruth del Salto, jefa de misión, presentadora, periodista ecuatoriana, periodista de NTN 24. Bienvenida, Ruth, como siempre, a esta mesa. Un buen lunes, Juan Carlos. Está también con nosotros Santiago Torrado, periodista colombiano y analista. Bienvenido a esta casa. Gracias. Ruth, el primer asunto se trata de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en su país, en Ecuador. Primera vuelta que tuvo lugar ayer. Habría una segunda vuelta el próximo 2 de abril en caso de que nadie resulte ganador en esta ocasión. Para ganar la primera vuelta, un candidato tiene que obtener más del 50% de los votos u obtener el 40% de los sufragios con una ventaja de al menos 10 puntos con respecto al segundo. Según los resultados del escrutinio anunciados en las últimas horas por el Consejo Electoral Ecuatoriano y escrutado casi el 90%, el 89,8%, en primer lugar ha quedado Lenín Moreno, que es el candidato oficialista del presidente Rafael Correa, fue su vicepresidente, con el 39,1% de los votos, seguido por Guillermo Lasso con el 28,3%. Están casi están a una distancia realmente de 10 puntos. Y está muy cerca del 40% Lenín Moreno. Pero han pasado cosas curiosas. En algún momento del escrutinio, los resultados del escrutinio se vieron suspendidos y esto genera ciertas suspicacias. ¿Hay razón para sospechar de que hay algo raro ahí detrás? A ciencia cierta no te podría yo decir como ciudadana ecuatoriana ni como periodista si hay razón suficiente. Lo que sí hay es una expectativa enorme en el Ecuador de por qué han pasado tantas horas y no se ha dado un resultado. La respuesta del CNE es que hay un margen muy apretado, como tú dices ya son casi 10 puntos, sin embargo no es la misma figura que vivimos en el 2013 en las últimas elecciones, donde esa misma noche se supo el resultado y se declaraba a Rafael Correa Delgado nuevamente como el presidente de los ecuatorianos, porque él en aquel entonces tuvo una ganancia rotunda del 57,17% versus Guillermo Lasso, que obtuvo el 22,68%. Entonces ahí no había nada que decir, ya en primera vuelta eso era lo que había. Acá pues todavía es incierto el hecho de que exista o no una segunda vuelta el 2 de abril y lo que la gente quiere es resultados. Más allá de todo lo que se ha invertido, millonarias sumas que el gobierno ecuatoriano dijo que se ha invertido en modernización, pues sí llama la atención el hecho de que dentro de esa modernización pues no haya 12 horas o 24 horas después un resultado cierto o decir si hay o no hay una segunda vuelta electoral. Santiago, ¿qué lectura le da usted a lo que está ocurriendo con este escrutinio en el Ecuador? Pues yo creo que el limbo le hace daño a Correa de alguna manera porque está precisamente en ese margen donde se presta para dudas, para interpretaciones no muy certeras, digamos. Dicho eso, yo creo que si uno mira con una perspectiva un poquito más amplio lo que está pasando, pues si se pasa esta zozobra de la primera vuelta pero seguimos con una cierta sensación de normalidad democrática en Ecuador, a Correa hay una lupa que lo beneficia y es ver en perspectiva un poquito más histórica lo que son estos 10 años, porque pues mal que bien Ecuador era un país antes de Correa famoso por la inestabilidad política y por la caída de presidentes y demás, y Correa ha consolidado el poder estos 10 años con muchas críticas pues que todos conocemos, pero si esto pasa y se da esa sensación de normalidad democrática, pues digamos, ha normalizado y estabilizado un poquito la política ecuatoriana, que antes era famosísima por ser la más inestable casi que del continente, ¿no? Ruth, si gana Lenín Moreno, ¿habrá ganado Rafael Correa? ¿Habrá consolidado su legado Rafael Correa? Yo creo que sí, y acercándome un poco a la opinión de lo que dice Santiago, es verdad, hubo una inestabilidad increíble, en 5 años tuvimos 10 presidentes, yo no sé, pero cae uno, entra el otro, sucede el gobierno itinerante, el presidente del Congreso asume, una mañana nos despertamos con 3 presidentes. Eso sucedió en el Ecuador. Y sea como sea, Rafael Correa, durante estos 11 años, porque desde el 2006 que empieza su campaña, cuando era aquel muchacho apuesto de ojos claros, ministro de Economía,
y se lanza a presidente y gana de la forma que lo hace y logra no solo ganar en esa elección, sino luego, nuevamente barrer en una segunda elección. Pues pone a su candidato el rostro amable, que era Lenín Moreno, una persona en discapacidad que tuvo buenos proyectos sociales cuando fue su vicepresidente. Pues yo creo que sí ganaría. Cambio de asunto, Santiago, para ir a Estados Unidos. Más adelante hablaremos del señor Donald Trump, pero es que en esta ocasión ha muerto una mujer que resultó ser un ícono o un icono para el derecho al aborto de las mujeres. En Estados Unidos el aborto está legalizado como consecuencia de una sentencia del 22 de enero de 1973, la sentencia del caso Roe versus Wade, y desde entonces no ha sido modificada. Fue un fallo de 7 votos contra 2 que permite que las mujeres tengan el derecho al aborto. ¿Qué ocurrió? Una mujer llamada supuestamente Jane Roe interpuso una demanda a través de 2 abogadas porque ella, que había sido objeto de algunos abusos y además había tenido 2 hijos, cuando iba a tener el tercero, pidió que la dejaran abortar. Un fiscal en el estado de Texas, Henry Wade, se negó. 2 abogadas interpusieron una demanda, el caso llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos, a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, que dictó este fallo. En realidad no se llamaba Jane Roe, se llamaba Norma McCorvey y ha muerto hace pocas horas con 69 años en el estado de Texas. Esta mujer se hizo muy célebre como consecuencia de este fallo y además lo que ocurrió fue que después de que tuvo además su tercer hijo y después lo cedió en adopción, escribió 2 autobiografías, una de ellas ya titulada I Am Roe, era un caso famoso porque nadie sabía exactamente cómo era ella, pero después se echó para atrás y dijo que se arrepentía de toda esta iniciativa en favor del aborto. Como consecuencia de ese fallo, en Estados Unidos ha habido desde entonces 57 millones de abortos legales. Si cambió de parecer la protagonista de todo este episodio, ¿ha debido cambiar de parecer, como creen algunos que están en contra del aborto, los magistrados de la Corte Suprema? Bueno, yo creo que no. Yo creo que la historia, más allá de lo novelesca, porque es fascinante la vida de Norma McCorvey. De Norma McCorvey. El tema es que yo creo que ella fue utilizada un poco como símbolo por ambos bandos, o sea, porque inicialmente fue utilizada por el bando pro aborto, digamos, y tuvo todas estas manifestaciones a favor del aborto, y después de su conversión religiosa fue utilizada por el bando antiaborto. Yo creo que el tema está lejos de ser resuelto en Estados Unidos, como se ve por, pues, precisamente por el mismo Trump, que ahorita se manifiesta a favor de jueces que sean pro armas, antiaborto. Digamos, esa batalla cultural todavía no está saldada y tiene unas repercusiones enormes, no solo en Estados Unidos, en medio de la era Trump y todas estas batallas ideológicas, sino pues en el mundo y en el continente. En Latinoamérica esto está supremamente álgido, con los grupos pro vida en México, con los grupos pro vida en Colombia. Bueno, esto tuvo que ver con el plebiscito de Colombia. En México las marchas son enormes y básicamente son las 2 banderas, la bandera del aborto y la bandera de los derechos de matrimonio de los homosexuales. Sí. Ruth de los Altos. ¿Cómo me puedo equivocar siendo juez cuando se presenta un caso así? O sea, y después escuchar que esta señora dice que fue manipulada por las 2 abogadas y por quienes estaban o promovían el derecho de las mujeres a abortar. O sea, la justicia también en este caso, yo pienso que recibió una mala información. Una persona que mintió y que después con sus biografías trató de explicar qué es lo que quiso hacer, cómo lo quiso hacer, donde hubo también un comercio enorme. El dueño de Playboy auspició también todo este juicio, entonces ya se movían muchos intereses alrededor. Lastimosamente con un tema tan delicado y como tú dices que ahora que sigue estando en auge, porque lo que sucedió con esta mujer fue allá en la época de los 70, sin embargo pues estamos en el 2016 y seguimos con personas que están a favor y con la ley que no reconoce las razones y por supuesto que no permite que el aborto sea legal. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde nuestros estudios centrales en Bogotá, en la capital de Colombia. Ruth, hoy se cumple un mes de la presidencia de Donald Trump. Quedan 3 años y 11 meses. Para algunos parece como si hubieran transcurrido más o menos 4 años de la presidencia de este líder republicano multimillonario neoyorquino.
En las últimas horas han pasado varias cosas. Por un lado, el sábado, en una manifestación en la Florida, él hablaba sobre el peligro de que entren tantos refugiados, gente que viene de las guerras, como la guerra de Siria, territorio estadounidense. Y dijo el señor Trump, miren lo que ha pasado en Berlín, se refería a ciertos atentados, o lo que ha pasado en Niza, o lo que ha pasado en París. Y dijo también, o lo que pasó ayer anoche en Suecia. Bueno, resulta que los primeros asombrados fueron los suecos, en Suecia no había pasado nada. Un ex primer ministro sueco, Carl Bildt, escribió un mensaje en Twitter diciendo, yo no sé qué se fumó el señor Trump, pero aquí no ha transcurrido absolutamente nada, no ha pasado absolutamente nada. Por otro lado, el señor Trump ha criticado en Twitter a la prensa, ha dicho que medios de comunicación como la CNN, como el periódico The New York Times mienten, y le ha respondido John McCain, senador republicano del mismo partido de Trump, senador por Arizona, desde Múnich, en una conferencia de seguridad en donde estaba. Lo entrevistó Chuck Todd, el director y presentador del programa Meet the Press, uno de los más famosos de política, el programa dominical en la mañana. Y cuando le dijo, ¿qué piensa usted de esos ataques de Trump a la prensa, del presidente Trump a la prensa? Dijo John McCain, mire, yo odio la prensa, pero la prensa es necesaria en las democracias y a veces es necesaria incluso cuando la prensa es adversaria, critica demasiado a los gobiernos. Y dijo el señor McCain que criticar a la prensa como lo está haciendo Trump puede significar o puede convertirse en el comienzo de una dictadura. Dijo, así empiezan las dictaduras. Estados Unidos nunca ha tenido una dictadura en sus más de 200 años de independencia. ¿Empiezan así las dictaduras? Empiezan así las dictaduras sin duda alguna, pero creo que todavía soy convencida de que Estados Unidos está un poco lejos de llegar a estos sistemas de otra parte del continente americano en donde efectivamente pues la prensa está vetada o se señala como que fuera la causante de los grandes males simplemente por criticar o por poner sobre la palestra pública alguna situación que está haciendo o que no está haciendo un gobierno determinado. McCain en el 2008 no se veía tan contrario a la prensa cuando era candidato por los republicanos, pero bueno, ahora también McCain está queriendo hablar de Donald Trump, está queriendo ser quizás una cara visible dentro de los republicanos como de oposición, de crítica. Ya él se lo veía así desde campaña, ¿no? Pero Donald Trump sí, él sigue señalando a la prensa y lo seguirá haciendo, pero es parte de la jugada y parte del show. Y ha transcurrido un mes, a mí se me ha ido volando en cambio, no parece que ha sido mucho tiempo porque todos los días estoy hablando de Trump, parece que nunca despierto con nada nuevo. Es verdad. Santiago Torrado, para algunas personas, John McCain, que es veterano de guerra, fue torturado en las guerras en el suroeste asiático, en el sureste asiático, se ha convertido, según algunos piensan, en el jefe de la oposición. Es la única persona que realmente está criticando a Donald Trump. ¿Es así? ¿Va a terminar McCain, un hombre del mismo partido de Trump, convertido en el líder opositor? Yo creo que es bastante probable. Digamos, de entrada, por lo que hemos visto este mes, la interpretación de que Trump es un caudillo latinoamericano que ha llegado a la Casa Blanca, ya a mí ya no me parece folclórica, digamos. O sea, este mes hemos tenido pruebas de que es así. Lo que uno piensa es que Estados Unidos tiene más anticuerpos, digamos, para controlar eso que otras democracias. Dicho eso, ante esto, digamos, han emergido, estamos muy a la expectativa de ver quiénes son los líderes que representan los valores contrarios a Trump. En el mundo han emergido, comienza a hablarse mucho de Trudeau, comienza a hablarse mucho de Merkel, pero en Estados Unidos no. Y aunque es también republicano, McCain yo creo que tiene buenos elementos para ser el líder que represente los valores contrarios a Trump. ¿Por qué? Porque es republicano, pero es un tipo que fue héroe de guerra, que ha abogado por el libre comercio, digamos, por el papel relevante de Estados Unidos en el mundo. Entonces, con todos esos elementos, yo creo que McCain sí puede ser el líder que represente los valores contrarios a Trump dentro de Estados Unidos. A propósito de presidentes de Estados Unidos, Ruth, la revista Time recoge una encuesta que ha hecho C-SPAN, la cadena de televisión pública en Estados Unidos, con 91 historiadores para hacer nuevamente un ranking de los mejores y peores presidentes estadounidenses. En el puesto número 1 está Abraham Lincoln, el hombre que empezó en la Guerra Civil en 1861, cuando algunos estados del sur, como Carolina del Sur precisamente, estaban a favor de la esclavitud y lucharon para independizarse de los estados de la Unión del Norte. Lincoln fue asesinado después en 1865, pero pues, con el triunfo en la Guerra Civil logró que se aboliera la esclavitud y logró mantener al país unido. En el puesto 2 está George Washington, primer presidente de Estados Unidos desde 1789, un hombre que además a quien le propusieron que se convirtiera en rey, en monarca, y se negó, dijo que como mucho uno debía estar 2 periodos en el poder.
En el puesto 3, Franklin Delano Roosevelt, el hombre que ganó la Segunda Guerra Mundial al unirse a Winston Churchill, que sacó al país de la crisis del crash financiero de 1929. En el 4, Theodore Roosevelt, y en el 5, Dwight Eisenhower, quien fuera un gran general en la Segunda Guerra Mundial y es el antecesor de John F. Kennedy, que está un poco más adelante. Llama la atención para algunos que en el puesto 12, es decir, muy arriba, está Barack Obama, el antecesor de Donald Trump. Y dicen los señores de la revista Time que Obama es el presidente que justo al salir del poder, termina en un puesto tan alto desde tiempos de Ronald Reagan. ¿Fue tan bueno Obama como dicen estos historiadores, en su opinión? Claro, llama la atención porque aquí estamos hablando de lo que tú has citado, los 3 primeros puestos ocupados por personas que nada más ni nada menos que han participado en abolir la esclavitud, que han estado en guerras mundiales, y decir que Obama se le puede medir a estas personas, pues es un poco complicado. Sin embargo, yo creo que se resalta o el acierto grande que tuvo Obama y que se recordará para la historia, haber empezado, ya empezó desde George Bush, en realidad desde George Bush hijo, pero empezar de frente con esta guerra al terrorismo. El hecho de que en su época se haya anunciado la muerte de Bin Laden pudo haber sido un puntazo para el recuerdo de los estadounidenses de lo que fue el presidente Obama. Y es que en el gobierno de Obama, Santiago, no hubo un solo caso de corrupción que se conociera y no está en un mal puesto. Fíjese que en el puesto 6 está Harry Truman, que se inventó, puso a echar el plan Marshall. En el puesto 7 Thomas Jefferson, y en el 8 John F. Kennedy, en el 9 Ronald Reagan y en el 10 Lyndon Johnson. Pues yo creo que, digamos, esto le da una perspectiva histórica, retrata desde una perspectiva histórica toda la falsedad de la afirmación de Trump que vimos en estos días de decir, yo heredé un desastre. Ustedes no se imaginan el desastre que yo heredé de Obama. En realidad, todos los datos dan para decir, o sea, Obama heredó un país en muchas peores condiciones que el país que heredó Trump. Entonces yo creo que eso de entrada. Ahora, en cuanto al legado de Obama, a pesar de que tiene unas luces notables y demás, yo creo que realmente no lo podremos saber hasta que acabe el periodo de Trump, porque parte de la intención de Donald Trump ha sido deshacer muchas de las cosas que hizo Obama en esos 8 años. Entonces, para calificar el legado, yo creo que hay que esperar a ver cómo acaba Trump. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Bogotá, desde los estudios centrales de este canal. Ruda, hay un artículo que publica el Foro Económico Mundial, el Foro de Davos, donde se concentran las grandes autoridades en materia de economía, y es un ranking también, una lista sobre los idiomas más poderosos, las lenguas más poderosas. ¿Cómo lo han medido? Por la influencia que tienen en la economía mundial, por la facilidad que le permite a quien habla un idioma de estos de viajar, por la facilidad que le permite para hacer negocios, por la facilidad que le permite para la diplomacia, por ejemplo. El inglés está en el puesto número 1, tiene 446 millones de hablantes, seguido por el chino mandarín con 960 millones de hablantes. En el puesto 3 está el francés, con 80 millones de hablantes, y luego en el puesto 4 está el español, con 470 millones de hablantes, y en el puesto 5 el árabe. ¿Tendrá razón este ranking? Porque a veces se pone uno a pensar que el francés, con 80 millones de personas que lo hablan, pues debe estar un poco debajo del español. No sé si será algo del recuerdo de aquella diplomacia del siglo XIX y principios del XX. Yo creo que sí, yo pondría inglés, el mandarín por la situación de negocios importante, pero el español, a mi criterio, es más importante ahora, se ha hecho mucho más relevante que el francés. Incluso pues comunidad hispana hay en todas partes del mundo, en Europa, en la misma América, en Estados Unidos, en los problemas que hoy por hoy atraviesa el presidente Donald Trump, precisamente por este grupo poderoso y fuerte. Yo lo pondría ahí al español. Santiago Torra. Pues yo me haría la pregunta del futuro de las dos lenguas de nuestro subcontinente. El español, porque por un lado ha tenido un ascenso notable, pero ese ascenso en gran medida ha sido por la importancia del español en Estados Unidos, y parecería que podría estar ahorita un poco bajo acoso. Entonces hay que ver si avanza, si de pronto retrocede un poquito esa influencia del español. Y bueno, y el portugués, que también se coló en el top 10, aunque ya al final,
pues el portugués en realidad depende totalmente del músculo y del estado, digamos, diplomático y económico de Brasil como el país hegemónico de habla portuguesa. Y pues hemos visto cómo Brasil está retrocediendo también en esos frentes, entonces pues digo, creo que nuestras dos lenguas podrían retroceder en ese ranking próximamente. Frenarse un poco. Gracias, Ruth del Salto, por haber estado aquí. Gracias, Santiago Juan Carlos. Torrado, y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.